Hay momentos en la vida en que la realidad se vuelve delgada como un velo. Al intentar descorrerlo, uno presiente que tras lo cotidiano palpita un misterio mayor. Este libro nace precisamente en ese umbral, en el instante en que la mente pregunta, el corazón intuye y el alma responde, aunque sea en silencios. No pretende ser un tratado académico, ni un compendio de dogmas, sino una invitación viva y directa a explorar, experimentar y recordar lo que ha estado latente bajo la superficie de la existencia. Desde los albores de la humanidad, sabios y buscadores han dejado señales, papiros, versos, oraciones, rituales y hasta advertencias. A menudo, estas señales se disfrazan de cuentos, parábolas, visiones y fragmentos aparentemente inconexos, pero al entretejerlas surge el mapa de un conocimiento que se resiste a la muerte. Aquí, en estas páginas, ese saber olvidado y prohibido se funde con preguntas nuevas y con la sed intacta del espíritu moderno. El viaje que te espera no es una colección de explicaciones fáciles ni de verdades cómodas. Es una travesía por los paisajes interiores, donde las nociones de tiempo, identidad, destino y posibilidad se replantean desde la raíz. Aquí, la realidad no es rígida ni unilateral, sino un entramado de líneas que se cruzan, se bifurcan y a veces se funden, guiadas por la vibración interna del ser. Descubrirás que la palabra crea, el mito orienta, la emoción transforma y la conciencia unifica. No te hablaré desde el pedestal del experto, sino como alguien que, al igual que tú, busca la clave detrás de los sueños, la lógica oculta en la sincronicidad, el eco que resuena en cara de Javillo y la certeza que a veces brota en medio de la incertidumbre. Este libro es también un espejo. En él verás reflejos de tu propia búsqueda, de tus anhelos y de esas preguntas que a menudo no te atreves a formular en voz alta. El estilo de este viaje será un tejido denso, donde palabras y silencios, citas antiguas y revelaciones frescas, historias ajenas y vivencias propias, se funden para dar cuerpo a una narrativa viva. La sabiduría vendrá de los evangelios gnósticos y los sueños chamánicos, de las ciencias más atrevidas y de los místicos que se atrevieron a romper el molde, todo en busca de una visión que sea, a la vez, antigua y nueva. No te pido fe ciega, sino atención consciente. Lee con el corazón abierto y la mente despierta, dejando que cada capítulo despierte en ti preguntas más grandes que las respuestas. Experimenta, verifica y, sobre todo, juega, porque al final, la realidad puede ser mucho más flexible y generosa de lo que nos han enseñado. Así, con humildad y asombro, te invito a cruzar el umbral. Lo que hallarás más allá, nadie lo puede predecir del todo. Pero si algo puede prometer este libro, es que al terminarlo, serás otro, o quizá, simplemente, te habrás recordado a ti mismo. Capítulo 1. La frontera de lo real, más allá de la linealidad. La mayor parte de la humanidad vive convencida de que la realidad es una sola, fija e inmutable, como una cuerda extendida de principio a fin. Lo visible se acepta como la única verdad y el transcurrir del tiempo parece avanzar como un río que no puede volver sobre sus propias aguas. Sin embargo, existe una frontera silenciosa, casi invisible, donde el muro de lo conocido se vuelve bruma y todo aquello que dábamos por cierto comienza a disolverse. Quien cruza este umbral descubre que la realidad cotidiana no es el suelo último, sino apenas una de infinitas configuraciones posibles, un sendero entre millones de sendas invisibles. No es raro escuchar historias de quienes, al detenerse un instante en un cruce de caminos, han sentido que ya habían vivido ese momento, o de aquellos que, enfrentados a una decisión crucial, han percibido una especie de eco, como si sus pasos ya resonaran en otros mundos paralelos. El déjà vu, la sensación de haber soñado lo que estamos viviendo, o las sincronicidades que parecen burlarse de la lógica, no son meros caprichos de la mente, sino señales de una arquitectura mayor, oculta bajo la superficie de lo aparente. Desde tiempos inmemoriales, los gnósticos sostuvieron que el mundo no es una prisión cerrada, sino un tejido flexible donde cada acto, cada elección, abre rutas y repliega posibilidades. En el Evangelio de Tomás se encuentra la siguiente declaración: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás. En estas palabras resuena la idea de que cada conciencia es un núcleo generador de caminos. El poder de elegir, de sacar lo que habita en el interior,
es la clave para movernos entre realidades. Pero para experimentar este potencial, primero es necesario aceptar que el mundo exterior no es absoluto, sino maleable, y que lo que llamamos realidad es, en buena medida, una proyección de la mirada que se posa sobre ella. El chamanismo amazónico, más allá de sus rituales y símbolos, atesora una visión radicalmente abierta del universo. Para los sabios yagé de la selva, la realidad cotidiana es solo una de las pistas sobre las que el espíritu puede viajar. Durante las ceremonias, guiados por el brebaje de ayahuasca, los participantes relatan cómo cruzan umbrales, conversan con seres de otros tiempos y contemplan escenas de vidas posibles. La selva me habló y me mostró caminos que se abrían y cerraban como puertas de agua. Comprendí que todo puede cambiar si uno aprende a mirar desde otro lugar. Relato anónimo recogido por el antropólogo Eduardo Luna. Esta experiencia de simultaneidad y apertura no es monopolio de culturas antiguas. La física moderna ha comenzado a vislumbrar, aunque tímidamente, la posibilidad de múltiples realidades coexistiendo. Hugh Everett, en su interpretación de los muchos mundos, propuso que cada decisión, cada acto, engendra una nueva rama del universo, y que todas ellas continúan su propio curso, aunque solo una sea visible para nuestra conciencia presente. Así, lo que consideramos destino no sería una línea recta, sino un árbol de posibilidades, y cada elección consciente sería el acto de saltar de una rama a otra. El sufismo, por su parte, enseña que el mundo visible es apenas el reflejo más burdo de la realidad. Rumi, poeta y maestro persa, lo expresa así: eres un espejo que refleja un mundo invisible, que solo a través de ti puede ser conocido. Rumi. En esta visión, la conciencia es la llave que atraviesa los velos y permite acceder a planos donde las reglas del tiempo, el espacio y la causalidad dejan de ser absolutas. Las sincronicidades, aquellos encuentros y señales que parecen haber sido tejidos para nosotros, son, en este contexto, la huella de que estamos rozando la frontera de lo real, abriéndonos a la arquitectura secreta del universo. Existen testimonios, en las selvas y en los desiertos, en las bibliotecas gnósticas y en los laboratorios cuánticos, que apuntan hacia una misma verdad: la realidad no es una prisión, sino un campo abierto, vasto e inabarcable, donde lo que creemos posible determina lo que se vuelve real. El universo no es más que una gran posibilidad buscando un testigo, decía un viejo maestro sin nombre. Así, el umbral entre lo que damos por cierto y lo que nos atrevemos a imaginar es, en última instancia, el portal hacia la verdadera libertad. Quien aprende a cruzarlo sin miedo, quien acepta que la linealidad es solo un hábito y no una ley, comienza a vislumbrar la infinita danza de los mundos, donde cada experiencia, cada vida, cada destino, es solo una de las tantas máscaras que la realidad puede adoptar. No es la certeza lo que abre el camino, sino el coraje de preguntarse si, en el fondo, todo lo que somos capaces de imaginar, en algún rincón del multiverso, ya está ocurriendo. Capítulo 2. El yo eterno, identidad que trasciende vidas. En el teatro cotidiano de la vida, nos confundimos fácilmente con el papel que interpretamos. Nos creemos la historia biográfica, la suma de recuerdos, gustos, nombres y heridas que la memoria esculpe como una máscara sobre el rostro de la conciencia. Sin embargo, más allá de esta superficie fluctuante, antiguos sabios de Oriente y Occidente han vislumbrado la presencia de un eje silencioso, un testigo que no nace ni muere, que observa sin apego los vaivenes de la experiencia. El hombre común rara vez sospecha que existe algo en el que no cambia, que permanece idéntico mientras todo lo demás muta y se disuelve. La personalidad, por brillante o trágica que sea, es apenas una vestidura, tras cada nacimiento y cada muerte, tras cada despertar y cada sueño, se intuye la presencia de una misma mirada, testigo secreto de todos los viajes. Esta intuición del yo eterno es el gran secreto detrás de los sistemas iniciáticos, los libros de los muertos y las sendas místicas. En los Upanishads, esa joya del pensamiento védico, se declara: no es lo que ve, sino aquello por lo que el ojo ve, eso es el ser, y el ser no muere cuando el cuerpo muere. Brihadaranyaka Upanishad. El ser aquí señalado no es una cosa, ni siquiera un alguien, sino la pura capacidad de presenciar. Los sabios de la India lo llamaron Atman, núcleo indiviso, idéntico al Brahman universal, aquello que existe cuando todo lo demás ha cesado.
Reconocerlo es despertar de la hipnosis de la historia personal y acceder a una dimensión donde no existen el nacimiento ni la muerte, sino la continuidad de la conciencia a través de múltiples formas. En el Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, se instruye al alma desencarnada para que reconozca, en medio del torbellino de visiones y terrores, la luz clara de la propia naturaleza. Allí se advierte: «Oh, noble, escucha, tu naturaleza real es la mente luminosa, vacía y radiante, libre de forma y sin principio ni fin. Si la reconoces, te liberarás de la rueda de nacimientos y muertes». Bardo Todol. La travesía del alma tras la muerte, según este texto, no es sino el viaje del testigo a través de las múltiples pantallas de la ilusión, hasta recordar su identidad esencial. Quien ha visto, aunque sea por un instante, ese trasfondo de claridad inmóvil, sabe que lo que muere es siempre la forma, no el centro que observa. Plotino, filósofo alejandrino y arquitecto del neoplatonismo, articuló con singular fuerza la distinción entre los niveles del ser. Su doctrina de las hipóstasis describe tres planos fundamentales: lo uno, la intelectualidad y el alma. Para Plotino, la conciencia ordinaria es apenas un reflejo de un alma superior, que trasciende el tiempo y se manifiesta en innumerables vidas y cuerpos. El alma es inmortal y nunca pierde el recuerdo de sí misma, aunque descienda y se mezcle en la materia. Su verdadera patria está más allá de la mutabilidad, en la contemplación del uno. Plotino. Así, la conciencia individual no se abota en la historia de un solo nacimiento, sino que es, en palabras de Plotino, el hilo que teje los muchos en el uno, experimentando la vida como un viaje circular donde cada regreso es, en verdad, un reencuentro con la fuente. Krishnamurti, el pensador que rechazó toda escuela y maestro, enfatizaba la diferencia entre el yo condicionado y el observador silencioso. No soy mi nombre, ni mi forma, ni mis recuerdos. El observador es aquello que percibe sin elegir, sin juzgar. Y en ese percibir puro está la verdadera libertad. Jiddu Krishnamurti. Este testigo, que en los sueños permanece cuando todo cambia, que en la vigilia se oculta tras pensamientos y emociones, es la clave para trascender la repetición mecánica de vidas y dramas. Al percibir la identidad profunda que permanece bajo los ropajes del yo cotidiano, el buscador puede reconocer que ha vivido muchas veces, en muchos mundos, y que lo esencial en él nunca ha sido tocado por el tiempo. Las tradiciones antiguas enseñan que la muerte es solo un cambio de escenario, no el final del ser. El bardo Todol guía al alma a través de paisajes de luz y sombra, recordándole que toda visión es creada por la mente y que lo único real es la conciencia misma. Los Upanishads insisten en que el ser no puede ser alcanzado por el pensamiento, porque ya está presente como el trasfondo de toda experiencia. Plotino invita a contemplar el uno, a recordar que lo que parece múltiple es en verdad un despliegue de la unidad primordial. Krishnamurti recuerda que solo en el silencio del testigo se accede a la libertad auténtica, más allá de los nombres y las formas. Así, el viajero que reconoce al testigo eterno en sí mismo, descubre que la muerte no es un abismo, sino una puerta, que el nacimiento no es el comienzo, sino un cambio de máscara. En la continuidad de la conciencia, en la inmutabilidad del observador, reside la verdadera identidad. Todo lo demás es historia pasajera, eco de una verdad anterior al tiempo. La pregunta que subyace a todo este capítulo, ¿quién soy yo cuando todo lo demás se desvanece?, no tiene una respuesta conceptual, sino un reconocimiento silencioso. Aquel que descubre en sí mismo al yo eterno, ya no teme la muerte, ni se apega a la vida, porque ha probado el sabor de lo inmortal, y sabe que, bajo todos los sueños, siempre ha sido y siempre será el mismo testigo sin nombre. Capítulo 3. El juego de las posibilidades, elección y destino. En el corazón de todo camino espiritual se encuentra la pregunta insoslayable: ¿somos libres para elegir? ¿O estamos encadenados a un destino inalterable? Esta paradoja, que atormenta a filósofos y místicos desde el origen de los tiempos, solo se resuelve cuando se abandona la mirada lineal y se accede a la visión de la realidad como un vasto juego de posibilidades. El escritor argentino Jorge Luis Borges, artífice de laberintos literarios, supo intuir la naturaleza multidimensional de la existencia.
En su relato El jardín de senderos que se bifurcan, Borges describe un libre infinito, un universo donde cada decisión crea una ramificación, y todas las opciones posibles se despliegan simultáneamente. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta a varias alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable T.S. Uipen, opta, simultáneamente, por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. Jorge Luis Borges. Borges sugiere que la realidad no es una línea recta, sino un entramado de senderos entrelazados, donde cada elección es una puerta a un mundo posible. La vida se convierte, entonces, en un jardín donde los pasos del caminante crean la senda al ser recorrida. Esta intuición encuentra eco en los textos cabalísticos, particularmente en las interpretaciones místicas del árbol de la vida. Cada sefirá, cada esfera del árbol, representa no solo un aspecto del ser, sino también una encrucijada potencial. Los cabalistas enseñan que el flujo de energía divina desciende desde la unidad hacia la multiplicidad, ramificándose en infinitos canales de experiencia. Según el Zohar, así como hay muchas sendas en el bosque, y cada paso abre una nueva senda, así en el árbol de la vida cada elección despierta una nueva rama en el misterio del devenir. Zohar. El árbol no es estático, sino que crece y se modifica con las elecciones del alma. Cada acto, cada pensamiento consciente, modifica la arquitectura invisible por la que discurre la existencia. En este esquema, el destino no es una cadena de hierro, sino una red de posibilidades donde la conciencia es el tejedor silencioso. Las tradiciones sufíes, profundamente marcadas por la pregunta del Qadar, el destino divino, aportan una comprensión aún más sutil. El sufismo enseña que todo lo que acontece está escrito en la tabla resplandeciente, pero la libertad no desaparece, sino que adquiere la forma de una sintonía fina entre la voluntad humana y la voluntad suprema. Según el poeta Jalaluddin Rumi, la brisa sopla donde quiere, pero el velero decide cómo abrir sus velas. Rumi, el derviche, girando en su danza, simboliza este equilibrio perfecto entre entrega y elección. Baila, pero no te olvides de quien mueve la música. El Qadar no es fatalismo, sino la confluencia de líneas temporales donde el corazón del buscador, afinado en pureza, elige en armonía con el pulso divino. En esta perspectiva multidimensional, el acto de decidir ya no es solo un gesto trivial, sino un acto sagrado que altera la textura misma del universo. Decidir no es fabricar desde la nada, sino sintonizar con una frecuencia de realidad preexistente, como quien gira el dial de una radio para escuchar una melodía entre millones de ondas posibles. El nodo de decisión se convierte así en un umbral sagrado. Cada vez que un ser humano, consciente de sí, elige con intención clara, altera el mapa de los mundos posibles. El acto aparentemente insignificante de elegir la compasión sobre el rencor, la verdad sobre la comodidad, puede desviar toda una vida a una nueva constelación de experiencias, abriendo portales invisibles donde antes solo había paredes. Los sufíes narran que antes de nacer, el alma contempla todos los caminos posibles y elige aquellos por los que podrá aprender lo esencial. La vida, entonces, no es una ruta forzada, sino un tejido de oportunidades de despertar. El Qadar es el telón de fondo, pero el libre albedrío es la pincelada que da forma y color al cuadro. Borges, en su Jardín de senderos, invita al lector a imaginarse en cada encrucijada, no solo como caminante, sino como creador del propio sendero. Cada decisión es una línea de tiempo que se abre y, simultáneamente, todas las otras posibilidades siguen vivas en un universo invisible. Así, la paradoja se resuelve, somos libres y, a la vez, todo está escrito, somos artífices y lectores del mismo destino. En la Cábala, la meditación sobre los senderos del árbol de la vida permite al iniciado recorrer, en conciencia, las rutas que llevan de la periferia al centro, del exilio al hogar. Cada rama, cada conexión, es una invitación a explorar la vastedad de lo posible. El Zohar proclama: cada chispa de elección enciende un sol oculto en los reinos superiores. Zohar. Y así, el buscador descubre que no existe una sola realidad,
sino un infinito de realidades entretejidas por la conciencia. El destino, en su sentido más elevado, no es algo que acontece, sino algo que se actualiza cada vez que el alma se atreve a elegir con plenitud de presencia. Al final, el juego de las posibilidades no es una tortura de alternativas, sino un arte de sintonía. Decidir es escuchar el murmullo de las ramas invisibles, percibir el temblor de los mundos no nacidos y, con humildad y osadía, elegir el camino que responde al llamado más alto de nuestro ser. Así, cada vida se convierte en la historia de un jardín secreto, donde la libertad y el destino se encuentran y se pierden como senderos entre la niebla, siempre bifurcándose, siempre esperando ser recorridos. Capítulo 4. Mapas ocultos del tiempo, ritmos, ciclos y saltos. El tiempo es el gran escenario sobre el que toda conciencia se despliega, y sin embargo, pocas veces se percibe más allá del simple transcurrir de horas y días, como si fuera una línea inevitable e idéntica para todos. Pero quienes han caminado los senderos iniciáticos, quienes han contemplado el mundo con los ojos abiertos del asombro, saben que el tiempo no es un río único, sino un entramado de corrientes subterráneas, remolinos ocultos, repeticiones secretas y puertas invisibles. Existen zonas del tiempo que vibran con una fuerza singular, donde los velos se adelgazan y la realidad parece más maleable. Existen mapas no dibujados, pero sentidos, donde el buscador puede encontrar atajos, saltos y retornos, donde el pasado no está muerto, el futuro no es inerte, y el presente es un lugar de acceso a todas las posibilidades. La Cábala, a través de las visiones del Zohar, ha enseñado desde hace siglos que el tiempo se compone de ciclos cerrados y ventanas de acceso. No se trata de la simple sucesión de instantes, sino de instantes propicios, momentos que se abren y cierran como flores, donde la luz se filtra con mayor intensidad. El Zohar declara: hay noches en que los cielos se abren, y quien conoce la clave entra al palacio del rey sin ser visto por los centinelas. Zohar. El iniciado aprende que el ciclo de los días, las lunas y los años es solo el reflejo de ritmos mucho más vastos. Así como la luna llena marca el portal de lo inconsciente y lo visible, existen otros ritmos, alineaciones de planetas, equinoccios, aniversarios, los 7 días del Génesis, o los 40 días de preparación. El que conoce la ley del ritmo se sincroniza con la danza secreta del cosmos. Este misterio también fue custodiado en los mitos de Hermes Trismegisto, el mensajero de los dioses y guardián de los umbrales. Hermes enseñó que hay momentos de apertura y momentos de cierre, y que el sabio navega el tiempo como un mar, esperando la marea propicia. Todo tiene su hora, y todo lo que es, ya fue antes, y todo lo que será, ya fue. Atribuido a Hermes, fragmento hermético. En la sabiduría de los Andes, el tiempo no es solo un flujo hacia adelante, sino una espiral viva, un campo donde el pasado puede ser sanado, el futuro atraído y el presente expandido. Los maestros pacos de la tradición cuero hablan del Pachacuti, el gran giro, el salto en la espiral del tiempo cuando el mundo se renueva y el caminante puede encontrar acceso a destinos alternativos. El Pachacuti no es solo un evento colectivo, sino una experiencia personal. La vida de cada uno tiene sus propios saltos de eje, sus inviernos y primaveras, sus momentos de cierre y revelación. En la física, Henry Poincaré, con su teorema de la recurrencia, abre la puerta a la idea de que, en un universo suficientemente vasto y bajo ciertas condiciones, todo estado tiende a repetirse, como un eco que regresa tras infinitas vueltas. Este principio resuena con los viejos mitos del eterno retorno, del ciclo que nunca se agota y de la posibilidad de recordar lo que aún no ha sucedido. Más allá de las ciencias y los mitos, la experiencia humana confirma la existencia de ventanas en el tiempo, sueños proféticos, días donde todo parece encajar, años donde la vida cambia en un instante. Hay noches en que el velo es delgado y los muertos susurran en el oído del durmiente. Hay horas donde la inspiración desciende como un relámpago y todo es posible. Quien observa su vida con atención, comienza a descubrir patrones, fechas que se repiten, sucesos que llegan en ciclos, personas que vuelven en nuevas formas, como si el tiempo tejiera una trama secreta. Para reconocer estos ritmos, es preciso abandonar la obsesión por el reloj y aprender a sentir el pulso profundo del tiempo.
La meditación, la observación de los ciclos lunares, la práctica del silencio y el arte de registrar sueños y coincidencias abren la percepción a los mapas ocultos. El Zohar insiste: quien lee las señales del tiempo, camina sobre las aguas y no se hunde. Zohar. La clave está en aprender a reconocer los propios ritmos internos, pues el alma también tiene estaciones y mareas. Hay periodos de siembra y de cosecha, de silencio y de palabra, de sombra y de luz. Forzar el salto fuera de temporada es naufragar, pero quien aguarda la marea, cruza el umbral sin esfuerzo. Así, el buscador aprende a identificar las ventanas de salto, esos instantes en que la vida ofrece una salida del ciclo, un atajo, una bifurcación. A veces se presentan como crisis, otras como intuiciones, otras como puertas abiertas de par en par tras años de espera. El iniciado se entrena para no dejar pasar estos portales. No todo cambio está en el hacer, a menudo, el mayor salto ocurre en el instante preciso de la entrega, cuando se reconoce la apertura y se entra sin resistencia. El tiempo circular se revela entonces no como una prisión, sino como una espiral ascendente. El pasado puede reescribirse, el futuro puede atraer nuevas configuraciones, y el presente se convierte en el lugar privilegiado donde todo es posible. El universo no es una máquina ciega, sino un organismo vibrante, donde el tiempo es un campo vivo que responde a la conciencia. En esta visión, cada ser humano se convierte en cartógrafo de su propio tiempo sagrado. La bitácora interior, el registro de sueños, coincidencias, sensaciones, es el mapa donde se descubren las rutas invisibles, las mareas de la fortuna, los remolinos del karma, las ventanas hacia un renacimiento súbito. El verdadero arte de navegar el tiempo es aprender a leer los signos, escuchar el ritmo y prepararse para el salto. Y así, con paciencia y asombro, el buscador descubre que toda vida está llena de ciclos y portales. No hay destino fijo, solo rutas abiertas y ritmos por sincronizar. El mapa del tiempo no se entrega escrito, se dibuja con cada paso, con cada lección consciente, con cada salto en la espiral del ser. Quien aprende a ver los ritmos y a esperar la ventana, convierte el tiempo en un aliado y el viaje en una danza sagrada. Capítulo 5. El lenguaje como portal, palabra, mito y decreto. Desde el principio de los tiempos, la palabra fue reconocida como mucho más que un medio de comunicación. En las antiguas escuelas de misterios, en las cavernas sagradas y en los círculos de iniciados, el lenguaje era considerado una fuerza generativa, una puerta de acceso a realidades ocultas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así inicia el Evangelio de Juan, no como un simple acto narrativo, sino como una declaración de que el cosmos entero vibra en la frecuencia del Logos, la palabra viva que ordena y sostiene la existencia. Pero este Logos no es solo el lenguaje ordinario, sino un flujo creador que, al manifestarse, convierte el vacío en forma, lo invisible en visible, el caos en cosmos. No es casual que los iniciados del mundo órfico tallaran en sus tablillas de oro inscripciones destinadas a guiar al alma tras la muerte, recordándole su verdadera naturaleza a través de palabras precisas y fórmulas secretas. Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, pero mi linaje es celeste, esto lo sabéis también vosotros. Inscripción órfica, tablilla de Hiponio. En la tradición hermética, el decreto se transforma en acto mágico. Hermes Trismegisto declara: así como es arriba, es abajo, así como es abajo, es arriba. Tabula Smaragdina, Hermes Trismegisto. Este principio resalta que toda declaración, toda palabra emitida con intención consciente, se convierte en ley para el campo sutil. La palabra no solo nombra, sino que es semilla. Lo dicho reverbera en los planos invisibles hasta cristalizarse en la experiencia. Por ello, el iniciado aprende a guardar el verbo, a pesar de la tentación de hablar en vano, y a emplearlo con reverencia y precisión. Los mitos, por su parte, no son simples historias para entretener a los ingenuos, sino mapas vivos del inconsciente colectivo y de la dinámica del alma. El mito es el GPS de la conciencia, la ruta oculta que guía al viajero entre los peligros y las promesas del universo interior.
En el mito órfico de Dionisio desgarrado y resucitado, en el descenso de Inanna al inframundo o en el ascenso de Osiris, el alma encuentra claves para sus propias transiciones y desafíos. Porque lo que los dioses han vivido, los hombres también lo viven. Fragmento hermético. El lenguaje sagrado, entonces, asume muchas formas. El mantra que ordena la mente y despierta la energía dormida. El canto chamánico que convoca la lluvia o disuelve el miedo. El decreto mental repetido en silencio hasta perforar la costra de la duda. Los sabios Vedas decían que el Om no es solo un sonido, sino la vibración primordial en la que se funden todos los mundos. Om, este universo entero es el Om. El pasado, el presente, el futuro, todo es el Om. Mandukya Upanishad. No es casualidad que en las tradiciones chamánicas de la Amazonía, el canto de poder Ikaros sea capaz de transformar la atmósfera de una ceremonia, de abrir portales, de sanar cuerpos y de guiar almas extraviadas. La palabra, cuando es cargada de intención, ritmo y emoción, deja de ser simple aire y se convierte en vehículo de transformación. El silencio, por otro lado, no es ausencia de palabra, sino su matriz fecunda. En el silencio profundo surge la palabra verdadera, y todo decreto que nace del silencio posee un poder distinto al que brota de la agitación superficial. Toda afirmación, toda narración, todo mito es una invitación a cruzar un umbral. La palabra, usada con negligencia, encadena y limita, usada con conciencia, libera y expande. Por ello, el buscador se entrena no solo en hablar, sino en escuchar el eco cerrado de cada término, en elegir con sabiduría qué nombrar y qué callar, qué mito encarnar y cuál disolver. El mundo es una gran palabra no pronunciada, cada ser, un sílaba en busca de sentido. Fragmento órfico. De este modo, la vida se convierte en una ceremonia donde el lenguaje es instrumento de creación y exploración. Así como el poeta moldea el ritmo y la imagen, así el iniciado moldea su destino a través de la precisión de su verbo y la profundidad de su mito personal. No hay palabra neutra, toda palabra es un acto, todo relato es un plano arquitectónico para el alma. Cuando el decreto es auténtico, el universo responde. En la síntesis final, quien comprende el arte del lenguaje descubre que no está condenado a repetir narrativas ajenas, sino que puede convertirse en creador de realidades nuevas, en tejedor de mitos vivos, en portador de palabras que abren portales y liberan mundos. Así, la palabra retorna a su sitial original, no solo como instrumento de comunicación, sino como la llave maestra que revela, configura y transforma todo lo que existe. Capítulo 6. El cuerpo multidimensional, vehículos del alma. A simple vista, el cuerpo humano parece una maquinaria biológica delimitada por la piel, sujeta a las leyes materiales y al desgaste del tiempo. Pero para las tradiciones que han explorado los márgenes de la conciencia y el misterio del alma, el cuerpo físico es apenas una de las capas de una arquitectura mucho más vasta y profunda. En el Corpus Hermeticum se afirma: el hombre es un gran milagro, un ser que posee en sí la naturaleza de todas las cosas. Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto. Este milagro no reside solo en la complejidad visible del organismo, sino en la coexistencia de cuerpos sutiles, energías y memorias que desbordan cualquier explicación materialista. En los Yoga Sutras se describe la existencia de cosas, envolturas o cuerpos que rodean al alma y median su experiencia: el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental y el cuerpo de dicha, entre otros. Cada uno cumple una función precisa, como interfaces a través de las cuales el alma se expresa, aprende y navega distintos niveles de la realidad. Patanjali dice: el yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Entonces el testigo descansa en su naturaleza. Yoga Sutras, Patanjali. Ese testigo, el yo profundo, puede experimentar mundos y estados que trascienden lo sensorial. A través de la meditación, el éxtasis o incluso el trance chamánico, la conciencia abandona por momentos su residencia física y explora otros paisajes, cuerpos de luz, paisajes de sueño, realidades intermedias. Las enseñanzas toltecas, recopiladas en relatos de linaje ancestral, hablan del nahual como ese aspecto no ordinario del ser humano,
capaz de percibir y moverse más allá de las ataduras de la mente racional. El nahual es el cuerpo de ensueño, el doble energético, el viajero silencioso que, durante la noche o en momentos de trance profundo, recorre mundos paralelos y accede a memorias que el ego cotidiano ignora. Solo el nahual puede ver lo invisible y andar por el sendero que no tiene huellas. Enseñanza tolteca oral. La memoria celular, por otro lado, constituye otro umbral fascinante. Experiencias intensas, emociones profundas o traumas no resueltos se inscriben en el tejido mismo del cuerpo, a veces emergiendo como sensaciones inexplicables, fobias, destellos de déjà vu o sueños recurrentes. El cuerpo físico es, en este sentido, una biblioteca viva, y cada célula almacena fragmentos de historias olvidadas, no solo de esta vida sino de otras posibles existencias. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, relatadas a lo largo de la historia y en culturas distantes, refuerzan la intuición de que la conciencia puede existir y operar más allá del límite biológico. Personas de todas las edades y credos han narrado cómo, al borde de la muerte clínica, han flotado sobre sus cuerpos, han atravesado túneles de luz y han dialogado con presencias luminosas. Tras el regreso, muchos describen una transformación radical en su percepción del cuerpo y del yo. Como recoge una voz anónima tras su ECM. No era mi cuerpo, pero lo sentía como propio, hecho de luz y pensamiento. Testimonio de ECM, archivo anónimo. Así, la frontera entre lo físico y lo sutil se vuelve difusa. La vida cotidiana está constantemente impregnada por la acción silenciosa de los cuerpos invisibles, el aura que irradia y recibe señales, el campo emocional que colorea cada encuentro, el cuerpo mental que imagina y proyecta futuros. El alma, en este modelo, es un navegante multidimensional, y el cuerpo físico es solo el traje más denso, adecuado para la travesía en este plano. No es casual que en los antiguos misterios, los ritos de iniciación incluyeran ejercicios de desdoblamiento, sueños lúcidos y entrenamiento en el arte del éxtasis. En el Corpus Hermeticum se lee: no digas que eres compuesto solo de cuerpo, más bien di que tienes un cuerpo. Tú eres mucho más que esto. Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto. Reconocer y honrar los cuerpos sutiles es también aprender a cuidarlos, elegir alimentos y ambientes que nutran la energía, practicar la respiración consciente, limpiar la mente de imágenes tóxicas, proteger el campo emocional de influencias dañinas. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento vibra en alguna capa de nuestro ser y deja su huella en la arquitectura invisible. El viajero espiritual, tarde o temprano, descubre que el dolor físico a menudo enraiza en el cuerpo emocional, que los bloqueos de la mente se reflejan en la vitalidad, que los sueños nocturnos pueden revelar caminos de sanación que la lógica rechaza. La medicina antigua, desde la Ayurveda hasta la alquimia medieval, nunca se limitó a tratar el cuerpo visible, sino que consideró al ser humano como un puente entre dimensiones, un campo de intersección entre la tierra y el cielo. En la experiencia del sueño, el alma abandona la prisión sensorial y explora escenarios imposibles, dialoga con muertos, resuelve misterios, sana traumas, ensaya vidas alternativas. El cuerpo de sueño es a veces tan real que, al despertar, la mente tarda en reconocer la frontera entre ambos mundos. En los relatos toltecas, el nahual aprende a conservar la conciencia durante estos viajes, adquiriendo maestría en la navegación de realidades. ¿Significa esto que debemos desdeñar el cuerpo físico? Todo lo contrario. El cuerpo denso es el altar de encarnación, el instrumento sagrado mediante el cual el alma puede influir en la materia, transformar el entorno y participar en la gran danza cósmica. Pero cuando reconocemos que somos mucho más que este cuerpo, el miedo a la muerte, al dolor y a la separación se disuelve y una nueva libertad comienza a despuntar. El alma, aún encarnada, no está limitada por el cuerpo, ni la mente, aunque en la carne, está encadenada a ella. Yoga Sutras, Patanjali, traducción libre. Quizá la mayor revelación del camino espiritual sea esta, que el ser humano es multidimensional por naturaleza, y que aprender a sentir, cuidar y navegar los cuerpos invisibles es también aprender a vivir con plenitud, creatividad y humildad. Así, cada noche al soñar, cada instante de éxtasis,
cada trance profundo es una invitación a recordar que no somos criaturas limitadas al tiempo y al espacio, sino peregrinos de infinitos mundos, guardianes de una herencia secreta que espera ser reconocida y encarnada, aquí y ahora. Capítulo 7. Frecuencia, vibración y sintonía, la clave de los saltos. Todo lo que existe vibra. Desde el más ínfimo átomo hasta el pensamiento humano, la vida es un perpetuo danzar de frecuencias, una sinfonía donde cada nota resuena en un nivel de existencia preciso. Esta verdad, tan antigua como las primeras palabras del saber hermético, constituye el pilar sobre el que reposan las más profundas tradiciones espirituales y esotéricas. No es una metáfora ni una parábola, sino la llave práctica para comprender por qué, en este universo, la realidad parece cambiar según el estado interno del observador y cómo, en ciertos momentos privilegiados, es posible saltar de línea y atravesar umbrales que la lógica ordinaria ni siquiera sospecha. Hildegarda de Bingen, abadesa medieval, mística y compositora de himnos celestiales, vislumbró en sus visiones el mundo como un tejido vibrante de luces y melodías. Toda la creación es una sinfonía de gozo y júbilo. Hildegarda de Bingen. Para ella, la música y la vibración no eran ornamentos, sino la estructura misma del cosmos, una arquitectura viva donde cada criatura, pensamiento y emoción ocupan un lugar, una frecuencia, una función armónica. Las antiguas escuelas sufíes, cuyos derviches giran buscando el éxtasis, enseñan que la música y el canto pueden afinar el alma hasta sincronizarla con los estados más elevados de conciencia. El sufismo considera que todo sonido, pronunciado o no, es el eco de la voz primordial, y que el corazón del iniciado es como un laúd que vibra con las melodías ocultas del espíritu. La música es el alimento del alma en el viaje hacia el amado. Enseñanza sufí. Así, cantar, repetir mantras o simplemente escuchar el silencio se convierte en un arte de sintonía, en una alquimia que transforma al oyente en testigo y luego en partícipe de realidades alternas. La ciencia moderna ha ofrecido, casi de manera involuntaria, nuevas llaves para este misterio. El japonés Masaru Emoto realizó experimentos que, aunque discutidos por la academia, tienen un profundo valor simbólico al exponer agua a palabras, pensamientos o música. Los cristales que se forman durante la congelación varían en belleza y simetría, como si el agua respondiera a la frecuencia de la intención. El agua recoge y transmite las vibraciones del entorno. La palabra amor genera una estructura armoniosa, la palabra odio, una caótica. Masaru Emoto, Mensajes del agua. Si el cuerpo humano es, en su mayor parte, agua, no resulta absurdo imaginar que nuestras creencias, emociones y pensamientos afectan nuestro ser físico, y por resonancia, la realidad que experimentamos. En los Vedas, antiguos textos de la India, se encuentran referencias constantes al poder de la vibración. Los cánticos, conocidos como mantras, no solo tienen un significado intelectual, sino una frecuencia que modela la conciencia. Por el mantra se vence el miedo, se trasciende la muerte y se cruza el océano del samsara. Atharva Veda, traducción libre. El mantra, recitado con atención, es un puente vibracional entre el mundo de las formas y la fuente inefable de la existencia. La voz humana, entonces, es un instrumento para alterar la realidad, para cambiar la firma frecuencial del ser y, por tanto, el paisaje de la experiencia. Sintonizar con una frecuencia determinada no es tarea de la voluntad superficial. No basta con repetir afirmaciones, ni con forzar estados emocionales que no emergen con autenticidad. La vibración interna es la suma de todas las creencias, memorias, emociones y hábitos que conforman el ser profundo. Aquello en lo que uno insiste por fuera, pero niega por dentro, termina desintegrándose en contradicción. Por ello, los sabios de todas las eras han insistido en el trabajo paciente de la autoobservación, la limpieza emocional, la honestidad radical ante uno mismo. Sintonizar, en este contexto, es aprender a distinguir las corrientes que nos habitan y transformarlas conscientemente. Hildegarda de Bingen recomendaba la música como medicina, pues cada melodía es capaz de alterar los humores, purificar el ánimo y elevar la mente a estados sagrados. Los sufíes, a través del giro y el canto, buscan romper la identificación con la personalidad limitada, permitiendo que una frecuencia superior, la del amado, tome el timón.
Cuando escuchas con el corazón, toda la creación canta tu nombre. Enseñanza sufí. En términos prácticos, ajustar la frecuencia interna exige primero un silencio honesto, notar las emociones presentes, sin reprimirlas ni dramatizarlas. Luego, a través de la respiración, la música, la oración o el mantra, permitir que una vibración más alta tome el mando, dejando que el cuerpo, el ánimo y la mente se alineen con ese nuevo estado. La naturaleza es una gran maestra en este arte. Los pájaros al alba, el rumor del viento, la corriente del agua, todos pulsan en frecuencias que restauran el equilibrio, si el oyente está dispuesto a afinar su presencia. Pero el objetivo último no es solo sentirse mejor, sino cambiar de línea, saltar a realidades donde la salud, la abundancia o la paz son naturales. La física de vanguardia, especialmente en la interpretación de los universos múltiples, sugiere que cada elección, cada cambio de frecuencia, puede abrir rutas insospechadas en el laberinto del destino. Y si el mundo responde al ser interior, no por azar ni castigo, sino por afinidad vibracional. Y si, al cambiar nuestra música interna, el escenario externo se reordena como por arte de magia. En el corazón de toda transformación reside un secreto simple: lo semejante convoca lo semejante, y cada salto es una cuestión de sintonía. Cambiar la frecuencia no es escapar, sino descubrir que la realidad es mucho más vasta y flexible de lo que la mente ordinaria se atreve a soñar. Donde hay música, nada malo puede suceder. Miguel de Cervantes, a modo de eco resonante. Quien aprende a vibrar en la melodía de la esperanza, la gratitud o el amor, descubre que los límites del mundo empiezan a ceder, que los muros se vuelven puertas y que la vida, en su fondo más recóndito, es un interminable concierto de posibilidades. Capítulo 8. Los guardianes del umbral, programas, arquetipos y pruebas. En cada travesía hacia una nueva realidad, el buscador espiritual, ya sea iniciado en misterios antiguos o simple sonador sin dogma, se encuentra, tarde o temprano, con una fuerza que detiene el paso, una entidad o energía que custodia el umbral. No importa si la travesía es hacia la comprensión de un enigma interior, la conquista de un hábito, o el ascenso a estados superiores de conciencia, la experiencia del guardián del umbral es universal y aparece, disfrazada de mil formas, en todos los relatos místicos, gnósticos y chamánicos. A veces se manifiesta como miedo inexplicable, como una serie de pruebas externas, como un bloqueo mental o emocional, o como la sensación de estar bajo la mirada de algo que pone a prueba el mérito de quien avanza. La literatura gnóstica denomina a estos entes arcontes, guardianes de la estructura cósmica, celosos de su poder, que actúan como filtros entre los mundos visibles e invisibles. En la Pistis Sophia, texto central del gnosticismo cristiano, se dice: los arcontes son los poderes que gobiernan las esferas y se interponen en el camino del alma, exigiendo contraseña y enfrentando con pruebas al que busca ascender. Pistis Sophia. Estos arcontes, lejos de ser simples figuras mitológicas, representan los patrones mentales, traumas, creencias limitantes y automatismos que bloquean el acceso a nuevas etapas de la existencia. Así, el viaje hacia una conciencia expandida implica, necesariamente, la confrontación con los programas que rigen la psique y la realidad inmediata. El Kybalión, compendio hermético, lo expresa con otra metáfora. El universo es mental, para penetrar los velos hay que cruzar las puertas que la mente misma ha colocado. El Kybalión. No hay portero más estricto que el propio subconsciente, y no hay prueba más verdadera que la de enfrentarse a los miedos y arquetipos que han sido sembrados en la infancia, la cultura, la experiencia colectiva y la memoria ancestral. Entre los pueblos indígenas de América y en los relatos chamánicos amazónicos abundan las historias de guardianes de portales, seres que aparecen durante los trances o en los sueños lúcidos, cuya presencia indica que se está a punto de atravesar una frontera vibracional. El chamán, antes de obtener acceso a nuevos territorios de la conciencia, debe demostrar humildad, coraje y pureza de intención. El guardián puede manifestarse como un animal, una sombra, un ancestro o incluso una voz interior. Quien no ha enfrentado su jaguar, no puede andar los caminos invisibles. Relato chamánico amazónico. El jaguar, símbolo de poder y prueba,
es una forma de esos guardianes, la personificación de aquello que, si no es reconocido, puede devorar la energía del buscador o devolverlo, asustado, al mundo de lo conocido. Jung, padre de la psicología profunda, comprendió que estos guardianes no son entidades exteriores, sino formas arquetípicas del inconsciente. Al trabajar con sueños y visiones, identificó la aparición de figuras sombrías o figuras de autoridad hostiles en los momentos clave de transformación. Estas imágenes, dice, marcan la transición entre un estado de conciencia y otro, y solo pueden ser trascendidas integrando el contenido reprimido o temido. Todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. C.G. Jung. El guardián del umbral, entonces, es también el destino no vivido, la sombra personal y colectiva que exige reconocimiento y aceptación antes de conceder paso a lo nuevo. En los misterios antiguos y en la literatura iniciática se encuentran innumerables relatos de pruebas: el laberinto del Minotauro, los portales de Isis, las preguntas de la Esfinge, el paso a través del fuego o del río subterráneo. Todas estas historias son, en el fondo, mapas simbólicos de los obstáculos interiores y las resistencias del alma ante lo desconocido. La prueba no es un castigo, sino una oportunidad de refinar la intención, purificar el deseo y verificar la madurez de la conciencia. En los sueños arquetípicos estudiados por Jung y sus discípulos, aparecen frecuentemente figuras que impiden avanzar, puertas cerradas, caminos bloqueados, criaturas hostiles o situaciones de examen. El soñador debe dialogar con estas figuras, negociar, presentar credenciales, en el lenguaje onírico. Esto puede ser una palabra mágica, un objeto, un gesto de humildad o coraje, y, solo entonces, la puerta se abre y el paisaje cambia. La función de los guardianes del umbral es doble. Por un lado, mantienen el orden de los mundos, evitando que energías inmaduras o intenciones egoístas accedan a realidades donde el poder de la mente y la emoción es inmediato. Por otro, desafían al buscador a reconocer sus propias limitaciones y a transformarlas en herramientas de evolución. Quien huye de su guardián, repite ciclos; quien lo enfrenta, trasciende fronteras y alcanza nuevas dimensiones de sí mismo. Pero hay un secreto aún más profundo: el guardián no es un enemigo externo, sino una parte del propio ser que actúa bajo la ley del crecimiento. En la medida en que se reconoce, se integra y se agradece su función, pierde su aspecto temible y se convierte en guía. Como enseña el hermetismo, el guardián del umbral es también el maestro disfrazado. El Kybalión, interpretación libre. La alquimia interior comienza cuando se comprende que toda sombra, todo obstáculo, es energía no resuelta esperando su redención. Las pruebas iniciáticas, entonces, no son castigos ni caprichos del destino, sino mecanismos de maduración. Cada vez que se supera un guardián, externo o interno, la realidad se reordena y nuevas posibilidades emergen. El mundo, tal como lo conocía el buscador, se disuelve para dar paso a otro, más amplio y luminoso, donde los viejos límites se han transformado en peldaños de ascenso. Así, en el umbral de cada salto, en el borde de cada nueva vida o estado de conciencia, aparecen los guardianes, los programas, los arquetipos y las pruebas. Y el buscador, al reconocerse en ellos, comprende que la única contraseña necesaria es el conocimiento de sí mismo, la aceptación del propio misterio y la disposición a atravesar la sombra para abrazar la luz. Solo entonces el umbral se desvanece y la travesía continúa, más allá de todo miedo, hacia la siguiente revelación. Capítulo 9. El recuerdo profundo, sincronicidad, déjà vu y memoria no lineal. En el entramado oculto de la existencia, existen momentos que desafían la lógica ordinaria y quiebran el tejido lineal de la memoria. Hay instantes, minúsculos o reveladores, en que la vida parece guiada por hilos invisibles, como si un sentido más vasto, anterior y posterior a la biografía personal, tejiera las circunstancias del presente. Estos instantes de recuerdo profundo, de intuición inexplicable o de reconocimiento súbito, actúan como ventanas hacia un tiempo no lineal, donde el pasado y el futuro coexisten en la simultaneidad del ser. Lo que comúnmente llamamos sincronicidad, déjà vu o intuición no es, en este sentido, un error de la mente,
sino una grieta por donde el yo eterno se asoma y deja caer una señal. Carl Gustav Jung, explorador de los arquetipos y de los mundos intermedios, fue quien acuñó el término sincronicidad para nombrar aquellas coincidencias significativas que no pueden atribuirse al azar, pues parecen obedecer a una lógica profunda y misteriosa. En su propio lenguaje, Jung escribió: la sincronicidad es la ocurrencia simultánea de dos eventos vinculados por el sentido, no por la causalidad. C.G. Jung. El mundo, entonces, no sería un reloj mecánico, sino una sinfonía donde cada nota resuena en eco con otra, más allá del tiempo y del espacio. Para Jung, estos eventos marcan la irrupción de lo inconsciente colectivo en la experiencia personal, como si el alma recordara pactos, promesas y trayectorias olvidadas que buscan cumplirse. Los relatos de regresión hipnótica, donde individuos bajo trance profundo relatan vidas anteriores, encuentros con armas conocidas y recuerdos que no pertenecen a la memoria biográfica, refuerzan esta visión de una memoria no lineal. No importa si se trata de recuerdos literales o de arquetipos dramatizados por la psique, el impacto es el mismo, una certeza íntima de que el yo no se agota en una sola vida ni en una sola línea de tiempo. Al despertar de estas experiencias, muchos narran la sensación de haber recuperado una parte esencial de sí mismos, como si una voz antigua, la del yo eterno, hubiera hablado a través de símbolos, emociones y escenas. En los sueños lúcidos, territorio intermedio entre vigilia y noche, el soñador es testigo de secuencias que se sienten tan reales como la vida misma, pero que a menudo contienen personas, lugares y situaciones imposibles de rastrear en la memoria personal. Hay quien ha soñado ciudades desconocidas, familias alternas, talentos no adquiridos en esta vida, o ha sentido la presencia de un día que susurra secretos olvidados. El sueño lúcido, según tradiciones orientales y occidentales, es el laboratorio donde el alma prueba otras posibilidades, donde el tiempo se curva y las líneas de vida se entrecruzan. El Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, sostiene: el que reconoce el sueño como sueño, reconoce la vida como sueño, y así se libera. Bardo Todol. La memoria, entonces, no es una línea, sino un círculo, o mejor aún, una red de caminos que se bifurcan y se encuentran. El fenómeno del déjà vu, esa sensación extraña y profunda de haber vivido ya un instante presente, ha intrigado a místicos, filósofos y científicos por siglos. Porque, en ciertos momentos, sentimos una certeza inexplicable de familiaridad con personas, lugares o conversaciones que, racionalmente, son nuevas. Una de las explicaciones más sugerentes proviene de la metafísica gnóstica y de la física cuántica popular. El déjà vu sería un eco de un salto, la marca residual de haber cruzado una frontera de posibilidades, una huella que el alma deja al elegir una nueva ruta entre las infinitas disponibles. Como escribió en árabe, el gran místico sufí: todo conocimiento es recuerdo, y toda memoria es un retorno al origen. En árabe. En la visión sufí, la vida es una danza de reencuentros, una sucesión de señales que el amado envía al amante extraviado, para guiarlo de regreso al centro. En los relatos de santos y maestros sufíes, abundan las historias de intuiciones que preceden a los hechos, encuentros predestinados y sueños que anuncian eventos por venir. No se trata, en su tradición, de adivinación supersticiosa, sino del ejercicio de una percepción afinada, capaz de leer los signos que el universo siembra a lo largo del camino. El santo es aquel que ha limpiado el corazón lo suficiente para que la memoria profunda, la memoria del alma, pueda expresarse sin distorsión. A veces, esta memoria se manifiesta como corazonada, una certeza inexplicable de que algo debe hacerse o evitarse. Otras veces, surge como encuentro con personas que parecen de otra vida, lugares que evocan una nostalgia desconocida, o ideas que surgen completas y ajenas, como si fueran susurradas por otra mente. El escritor Fernando Pessoa notaba en su diario: nada de lo que recordamos es del todo nuestro, a veces, el recuerdo es de alguien que fuimos, o de alguien que todavía no hemos sido. Fernando Pessoa, Diario íntimo. Así, la identidad se vuelve porosa, y el yo eterno se revela como un viajero de mundos, capaz de habitar múltiples cuerpos y narrativas. En las prácticas avanzadas de contemplación, meditación y oración,
ya sean cristianas, sufíes, budistas o chamánicas, los practicantes reportan la aparición de visiones, imágenes y certezas que exceden el contenido personal, como si recibieran fragmentos de otras existencias, o mensajes de una red invisible de almas con las que comparten destino. Lo esencial, en estas experiencias, es la comprensión de que el recuerdo profundo no es una colección de datos, sino un llamado a la integración, un recordatorio de que todo está conectado y que el tiempo es solo una ilusión de la mente. El recuerdo profundo, la sincronicidad y el déjà vu no son, entonces, accidentes de la conciencia, sino ventanas a una realidad multidimensional, donde el yo eterno opera más allá del espacio y del tiempo. Cada señal, cada encuentro, cada memoria típica, es una invitación a despertar, a reconocer la vastedad del ser y a vivir con la certeza de que todo lo importante ya ha sido pactado en algún otro nivel de la realidad. Solo cuando aceptamos la presencia de esta memoria no lineal y aprendemos a escuchar sus susurros, podemos navegar la existencia con la serenidad de quien sabe que, en el fondo, nunca ha estado perdido, sino siempre guiado por una inteligencia más grande, tejida en la trama infinita del alma. Capítulo 10. El arte del salto, técnicas para elegir realidad. El universo, percibido con la conciencia expandida que otorga el recorrido de este libro, deja de ser un teatro rígido y se revela como un escenario de líneas superpuestas, senderos invisibles y puentes de paso que esperan, silenciosos, la huella de una voluntad despierta. Aquí, en este umbral, el acto de elegir realidad deja de ser metáfora espiritual para convertirse en disciplina práctica. Un arte de saltar entre mundos posibles, de cruzar, sin violencia pero con determinación, hacia la versión de nosotros mismos que contiene la promesa más elevada. Las antiguas tradiciones sabían que la realidad es maleable y que, en el fondo, todo cambio auténtico requiere primero un salto invisible, la decisión íntima de dejar atrás lo conocido para encarnar una nueva frecuencia de existencia. Los protocolos chamánicos, los relatos toltecas y las enseñanzas de místicos modernos como Neville Goddard coinciden en este principio. Ningún puente puede construirse afuera antes de haberse tendido dentro. En las prácticas de Neville Goddard, este salto se formula en el arte de sentir el final y descansar en la certeza de que lo deseado ya es. El procedimiento, aunque pueda parecer simple, exige la anulación temporal de la vieja identidad. No tienes que luchar para cambiar la condición externa. Has de cambiar tu concepto de ti mismo. Cuando cambias tu autoimagen, cambias tu mundo. Neville Goddard, sentir es el secreto. Aquí yace el secreto, el puente entre dos realidades se construye no con esfuerzo ansioso, sino con la entrega total a la imagen interna ya realizada. Visualizar, imaginar y, sobre todo, sentir hasta que la emoción y la certeza invadan el cuerpo, es la alquimia que afloja los barrotes del presente y convoca una línea alternativa. Los toltecas del México antiguo denominaban a esta habilidad el arte de ensoñar. Para ellos, la vida cotidiana y el mundo de los sueños eran dos escenarios de igual densidad, y el guerrero espiritual aprendía a moverse entre ambos con igual lucidez. Los relatos de Don Juan Matos, recogidos por Carlos Castañeda, describen el acto del salto como una suspensión del juicio, una ruptura de la continuidad perceptual y una osadía de la intención. Cuando ya no hay apego a la forma anterior, el nahual se vuelve visible y el paso se abre. Tradición tolteca. Aquí, nahual designa el mundo del espíritu y la energía, y la transición se hace posible solo cuando la mente acepta dejar de aferrarse a la versión conocida de la realidad. En las ceremonias chamánicas, especialmente en la Amazonía y los Andes, se utilizan plantas de poder y rituales de trance para disolver los límites de la identidad y permitir al participante vislumbrar, aunque sea por instantes, la multiplicidad de universos coexistentes. Los relatos de quienes han cruzado ese umbral coinciden en la experiencia de una simultaneidad de mundos, donde todo lo posible existe a la vez y el acto de decidir se percibe como una alineación vibratoria, no un esfuerzo lógico. El que ve el puente ya lo ha cruzado en espíritu. Relato iniciático andino. El verdadero salto es interior. Se trata de actuar, pensar y sentir como la persona que ya ha habitado el futuro anhelado. En la tradición moderna de la visualización creativa, consolidada por psicólogos como Sakti Gawain y Joseph Murphy,
El énfasis está en la claridad y la persistencia de la imagen interna. El diseño del puente no es solo imaginar lo deseado, sino mantenerlo vivo, nutrido de emoción y repetición diaria hasta que la mente subconsciente acepte ese destino como inevitable. Aquí, el salto se convierte en una coreografía de atención, emoción y acción congruente. Toda nueva realidad se crea primero en el templo secreto del corazón. Shakti Gawain. Es en el cuerpo, en la respiración, en la palabra y en los pequeños gestos donde la nueva línea de tiempo comienza a anclarse. Pero no basta con imaginar. El puente debe ser cruzado con conciencia. Las tradiciones advierten contra el peligro del autoengaño y el deseo vacío. La técnica eficaz requiere el abandono del esfuerzo tenso y el control obsesivo. Se trata de una espera activa. Después de visualizar y sentir la realidad deseada, hay que soltar, confiar y estar atento a las señales, sin forzar el proceso. El sabio no apresura el río ni detiene el viento, se sienta en el umbral y deja que el mundo venga a él. Lao Tzu, Tao Te Ching, traducción libre. Este arte de la entrega distingue el salto consciente del simple deseo o la fantasía. Solo quien acepta la posibilidad del fracaso, pero sigue actuando como si ya hubiera triunfado, termina cruzando el umbral. Las líneas de tiempo, en este marco, son sendas frecuenciales que se activan y se colapsan por resonancia. Cada elección, cada palabra y cada acto vibran en sintonía con un conjunto específico de posibilidades. De ahí la importancia de la coherencia interior. El pensamiento, la emoción, la palabra y la acción deben estar alineados con la nueva versión del yo. Un pequeño gesto, un nuevo hábito o una declaración firme pueden servir de anclaje al cambio. Vestir de manera diferente, escribir una carta al yo futuro, bendecir el nuevo estado en voz alta o simplemente moverse por el mundo con la dignidad de quien ya ha recibido. Los protocolos de salto suelen incluir ejercicios de respiración consciente, meditación guiada, rituales simbólicos y prácticas de gratitud anticipada. Cada cultura los adapta a su cosmovisión, pero la mecánica es la misma. Inducir un estado ampliado de conciencia, plantar la nueva imagen, anclar la emoción y soltar la expectativa de cómo y cuándo llegará el resultado. En el trasfondo de todo salto permanece una paradoja, la certeza absoluta de que es posible y, a la vez, la humildad de aceptar que el universo se reserva el derecho de sorprendernos. Saltar entre realidades es confiar en la inteligencia de lo desconocido, rendirse a la guía de señales y sincronicidades, y aceptar que la línea elegida es siempre, también, la que nos elige. Así, el arte del salto no es el final de un proceso, sino el inicio de una nueva danza con el misterio. Cada lección consciente abre un abanico de futuros, cada acto de fe traza un puente invisible, y cada entrega humilde convierte el paso incierto en un regreso a casa. Cuando el lector de este libro se atreva a cruzar, aunque sea una vez, ese umbral interior, descubrirá que la realidad nunca estuvo cerrada, que los puentes siempre han estado allí, y que el salto verdadero es, en el fondo, un acto de recordar quién ha sido, y quién puede llegar a ser, en el infinito juego de las posibilidades. Capítulo 11. Manifestación multidimensional, crear en varias capas. Todo verdadero acto de creación es un misterio que trasciende la superficie de los acontecimientos visibles, pues el ser humano no crea solo con las manos, ni solo con la mente, ni tampoco únicamente con el deseo. Crea en capas, en estratos que se superponen y se influyen mutuamente, como si cada pensamiento fuera una pincelada en una tela invisible que se extiende más allá del tiempo y del espacio. La manifestación auténtica ocurre, por tanto, en varias dimensiones al mismo tiempo. Quien aprende a alinear estas capas, a armonizarlas en una sola melodía de intención, emoción, imagen y entrega, se convierte en un verdadero mago del destino, un arquitecto cuyas obras resuenan en la sinfonía del universo. Franz Bardon, en su tratado El camino del adepto, advertía: el hombre es, en verdad, el mediador entre los mundos. Su acto más simple proyecta ondas en los reinos sutiles, y su descuido puede sembrar tempestades en planos invisibles. Franz Bardon, traducción directa. Esta afirmación revela que cada movimiento de la conciencia tiene eco en planos que la mente ordinaria ignora.
No basta con formular un deseo ni con repetir un decreto mecánico, hay que crear en todas las capas, desde la más densa hasta la más sutil, y asegurar que no haya fisura entre ellas. La primera capa es la palabra. El decreto, pronunciado con plena intención, abre la puerta del acto creador. La palabra es vibración, ritmo y mandato, pero solo cuando nace de la certeza y no de la carencia. El antiguo Zohar instruye: la palabra pronunciada en verdad se eleva y talla el camino en el firmamento. Zohar, Kabbalah. No es el grito ni la repetición vacía lo que mueve el universo, sino el verbo alineado con la visión interna y la emoción genuina. La segunda capa es la imagen, la visión interna. Todo lo que se manifiesta en la materia ha existido antes como forma en el mundo mental. Paramahansa Yogananda lo describía así: la imaginación es el taller secreto de Dios. Lo que sostienes con persistencia en tu mente se imprimirá, tarde o temprano, en la pantalla del mundo. Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogi. El mago, el iniciado y el verdadero creador son quienes sostienen la imagen deseada con tal claridad y constancia que ninguna corriente de duda la disuelve. La visualización cabalística, practicada en silencio por los sabios de todos los tiempos, consiste en habitar la imagen como si ya fuera real, sentirla, respirarla y permitir que su vibración se instale en cada célula. La tercera capa es la emoción. La física cuántica, en su interpretación de la decoherencia, propone que la realidad no se define hasta que una intención, cargada de observación y emoción, la colapsa entre las infinitas probabilidades. La emoción es la energía que colorea la imagen mental y la adhiere al mundo sensorial. El sentimiento es el secreto. Neville Goddard, referencia cruzada. Si el decreto y la imagen son claros, pero la emoción dominante es el miedo, la carencia o la duda, la manifestación se disuelve o se vuelve ambigua. Por eso los sabios insisten en la práctica de la gratitud anticipada, en la transmutación de estados anímicos y en la purificación del deseo antes de enviarlo al universo. La cuarta capa es la entrega, la capacidad de permitir que el proceso ocurra sin el sabotaje del control ansioso. Dejar que la semilla caiga en tierra fértil, sin desenterrarla a cada instante para ver si germina. El acto de soltar, de confiar en la inteligencia del todo, es la última prueba del mago interior. Haz tu parte, entrega al resto la corriente. Proverbio sufí. No es resignación, sino inteligencia espiritual, el reconocimiento de que la realidad responde mejor a la coherencia interna que al esfuerzo externo. Pero incluso estas cuatro capas, palabra, imagen, emoción y entrega, son solo puertas de acceso a un entramado aún más complejo. La manifestación multidimensional implica que cada capa puede estar en armonía o en conflicto con las demás, que lo que decretas puede estar en desacuerdo con lo que realmente sientes, que lo que imaginas puede no ser lo que en verdad permites a nivel subconsciente. El arte está en alinear todas estas voces interiores hasta que hablen, finalmente, una sola lengua. Las prácticas avanzadas de visualización cabalística, como las transmitidas por los antiguos cabalistas y refinadas por los místicos occidentales, sugieren un proceso gradual. Primero limpiar el canal de creencias limitantes, luego sembrar la imagen en estado meditativo, después cargarla de emoción positiva y, finalmente, soltarla al océano de la posibilidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Evangelio de Juan 1:1. Este pasaje, tantas veces citado y a menudo poco comprendido, habla de una creación simultánea en todos los planos. El pensamiento, la palabra, la vibración y el permiso forman el tejido original del ser. La física cuántica, aunque en lenguaje distinto, coincide. La realidad es una superposición de estados que colapsa en función del observador, de la atención consciente y del campo emocional. No se trata de magia ni de superstición, sino de una tecnología olvidada, el arte de ser uno solo, sin fisuras, en lo que se desea crear. El creador multidimensional es quien no descuida ninguna capa, cuida su lenguaje, su imagen interna, su vibración emocional y su capacidad de soltar. Practica la autovigilancia, la autopurificación y la autoentrega, como quien afina un instrumento hasta que suena en perfecta armonía. El resultado, cuando todas las capas se alinean, no es solo que la realidad obedece,
sino que todo el universo parece conspirar para traer señales, sincronicidades, encuentros y puertas abiertas. El mundo responde como un espejo calibrado a la coherencia interior, y el creador, ya no esclavo de la casualidad, se descubre heredero de un arte mayor, el arte de crear en todas las dimensiones a la vez. En el cierre de este capítulo, el lector atento descubrirá que la verdadera manifestación no es un truco para obtener deseos efímeros, sino un acto sagrado de alineación con el misterio de ser. Quien aprende a crear en varias capas aprende, finalmente, a vivir desde el centro de su propio universo, convirtiéndose en testigo, autor y obra de un destino elegido. Capítulo 12. El retorno a la fuente, unificación y éxtasis. En el final del viaje multidimensional, cuando el peregrino de realidades ha cruzado incontables umbrales, elegido entre infinitos senderos, saltado de vida en vida y de estado en estado, surge una comprensión silenciosa y luminosa: nada hay que conquistar, nada que agregar. El verdadero destino no es la multiplicidad de experiencias, sino la reunión de todas ellas en un solo punto, una convergencia total en la conciencia de la fuente. Las antiguas Upanishads susurran: de lo irreal condúceme a lo real, de la oscuridad llévame a la luz, de la muerte llévame a la inmortalidad. Brihadaranyaka Upanishad. Este anhelo de retorno no es huida, sino llamado de integración. El éxtasis supremo no consiste en escapar de la existencia, sino en abrazarla por completo, trascendiendo la ilusión de la separación y fundiéndose, con plena lucidez, en la corriente original de la vida. Maestre Eckhart, cuya lengua ardía de paradojas divinas, lo expresó así: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve, mi ojo y el ojo de Dios son uno y el mismo. Maestre Eckhart. Aquí se revela el secreto, la frontera entre el buscador y la divinidad se disuelve. Toda experiencia, toda manifestación y todo mundo se comprenden como rostros de un solo ser. La fragmentación cesa, la unidad se reconoce a sí misma a través del testigo interior. Los sufíes han hablado del éxtasis, el Bhakti, como ese instante en que la gota recuerda que es océano. Al-Hayyaj, el mártir de Bagdad, desafió al mundo con su célebre declaración: yo soy la verdad. Al-Hayyaj. Por ese grito, fue perseguido, pues solo quien ha retornado a la fuente comprende que el yo personal desaparece y solo queda el ser, la realidad absoluta, Dios sin forma, más allá de todo nombre. El éxtasis es, así, el desvanecimiento del pequeño yo en el sí mismo universal. El éxtasis es el fuego y la disolución en la luz primordial. Teresa de Ávila, en sus visiones de unión mística, narraba: me parecía estar tan unida con Dios, que no podía separar de mi alma ni el cuerpo ni el mundo, porque todo era Dios en mí y yo en él. Santa Teresa de Ávila, Libro de la Vida. La experiencia no es lineal ni sucesiva, sino simultánea. Todas las dimensiones, todas las vidas, todas las posibilidades, convergen y se reconocen en el abrazo de la fuente. Los chamanes de la Amazonía, en el rito de la disolución, enseñan a morir antes de morir, a dejar ir las formas, los nombres, los relatos, hasta quedar solo con la vibración pura del ser. La unificación no es una teoría, es un estado que trasciende la mente dual y las categorías. Quien retorna a la fuente experimenta el tiempo como un círculo, el espacio como un latido, y la identidad como una danza de máscaras sostenidas por la misma conciencia. Las Upanishads insisten: tú eres eso. ¿Chandogya Upanishad? No hay más separación, ni dentro ni fuera, ni arriba ni abajo. El juego de los mundos termina donde comenzó, y el sabio, el iniciado, el danzante, descubre que todo ha sido un despliegue de la misma esencia. En las tradiciones de disolución chamánica, el éxtasis no es un fin, sino el principio de la verdadera libertad. La conciencia puede elegir manifestarse de nuevo en infinitas formas, o puede permanecer en el gran silencio, en la pura contemplación del ser. El universo es mi cuerpo, mi hogar, mi canción. El éxtasis es la fuente de donde broto y a donde retorno. Dicho tradicional amazónico. El retorno a la fuente no implica olvido, sino la plenitud de la memoria universal. El peregrino sabe que cada historia, cada dolor, cada gozo, cada error,
fueron necesarios para el reconocimiento de lo eterno en lo pasajero. Y entonces, al regresar, la conciencia no desea escapar, sino habitar el mundo con el brillo de quien ha visto el rostro de Dios en cada criatura, en cada instante. El éxtasis es, finalmente, la plena aceptación de la simultaneidad de todos los caminos, la comunión con la totalidad y la certeza de que, en el fondo, nunca se estuvo separado. Lo que buscabas, ya eres. A donde anhelabas llegar, ya has llegado. Con este retorno silencioso y sin fronteras, el viaje termina y comienza al mismo tiempo. La fuente no es un punto distante, es el corazón mismo del buscador, latido tras latido, ahora, siempre aquí.